Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video discutiremos los eventos que ocurrieron en Texas. El 4 de abril de 2011, Robert Frisby llegó a la comisaría porque no podía encontrar a su hija de 17 años, Bridget. Robert asumió que había pasado la noche en casa de su amiga, pero cuando Bridget no regresó a casa, se preocupó e intentó contactarla por teléfono. Todos sus intentos fueron infructuosos. So Robert headed to the police station. Bridget nació el 17 de diciembre de 1993. No hay mucha información sobre su vida temprana, porque fue criada en un orfanato antes de ser adoptada por Catherine Randolph Frisby y Robert Frisby a los 18 meses de edad. Cuando mencione a Robert y Catherine, me referiré a ellos como el padre y la madre de Bridget, no como sus padres adoptivos. Bridget grew up to become a cheerful, energetic and inquisitive young woman. Disfrutaba de la poesía, la pintura y la equitación. Desafortunadamente, las dificultades que habían seguido a Bridget como una sombra desde su nacimiento, no desaparecieron a medida que crecía. Catherine Frisby, la madre de Bridget, murió de una larga enfermedad cuando ella tenía 6 años. Su fallecimiento fue desgarrador tanto para Bridget como para su padre, Robert Frisby. Catherine murió a los 49 años. Robert tried everything to make his daughter happy. Tenían una relación cálida y de confianza. Pero Bridget estaba creciendo, y su lado rebelde comenzó a mostrarse. El 3 de abril de 2011, unos adolescentes que montaban motocicletas por el bosque en las afueras de Katy, Texas, notaron algo sospechoso en el suelo entre los árboles. Decidieron detenerse y observar más de cerca lo que habían visto. As they approached, they discovered a young woman lying on the ground. Estaba claramente muerta y llevaba allí bastante tiempo. Informaron el descubrimiento del cuerpo a la policía. Los policías que llegaron a la escena del crimen determinaron rápidamente que el lugar donde los adolescentes descubrieron a la joven era el sitio de su muerte. Pero no tenía ninguna identificación con ella. Los detectives no tenían idea de quién era ella ni de cómo había terminado en el bosque. Así, una de las principales responsabilidades de los detectives era identificar a la víctima. She seemed to be around 20 years old. Cuando el experto examinó el cuerpo, descubrió un orificio de entrada de bala en la parte posterior de la cabeza de la víctima. La bala atravesó de lado a lado, como lo demuestra la herida de salida en la frente. La policía descubrió un casquillo de pistola de 9 milímetros junto al cuerpo. En ese momento, el casquillo de bala era la única pista que se podía utilizar para resolver el caso. Cuando los investigadores examinaron la escena del crimen, descubrieron otro detalle sospechoso. Había un pequeño agujero a unos metros del cuerpo. Era evidente que alguien había removido la capa superior del suelo, pero no estaba claro si esto estaba relacionado con el crimen. En busca de respuestas, la policía comenzó a entrevistar a los residentes cercanos a la escena del crimen. Era una zona tranquila y boscosa, y los residentes se preocuparon por su seguridad después de enterarse de un crimen brutal cometido cerca de sus hogares. La policía quería saber si habían visto algo extraño. Quizás alguien notó extraños o coches desconocidos cerca de su casa. Cualquier pista era valiosa. Los oficiales fueron de puerta en puerta, pero nadie informó haber visto algo inusual. Sin embargo, uno de los locales afirmó que había escuchado algo extraño. Pasó la noche anterior con amigos en el patio trasero. Aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana, escucharon un fuerte estruendo como un disparo. Le prestaron poca atención y no llamaron a la policía. En ese momento esto no era una gran preocupación, sin embargo, enterarse del descubrimiento de una joven muerta cerca ha generado serias preocupaciones. Así, la policía estimó que el crimen ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana. Ningún otro residente ha proporcionado información significativa a la policía. Para resolver este caso, los detectives primero tuvieron que identificar a la víctima. En la mayoría de los casos, el perpetrador y la víctima conocen los nombres, ocupaciones, círculos sociales y enemigos del otro. La policía logró localizar al detective criminal, quien comenzó a revisar los informes de personas desaparecidas con la esperanza de encontrar a alguien que coincidiera con la descripción de una joven encontrada en el bosque, pero nadie lo hizo. El día siguiente fue el 4 de abril de 2011. Robert Frisby visitó la comisaría. Se preocupó al enterarse de que la policía estaba investigando la muerte de una joven cuya identidad aún no se había determinado. Robert no pudo contactar a su hija de 17 años, Bridget. Informó a los detectives que había visto a su hija por última vez hace 2 días. Ella pensó que pasaría la noche con una amiga. She started to worry when she didn't come home. Los peores temores de Robert se confirmaron cuando el detective le mostró fotos de la escena del crimen. Reconoció a Bridget entre ellas.
Y esto, por supuesto, le causó un sufrimiento emocional inimaginable. Hace muchos años perdió a su esposa. Y ahora ha perdido a su hija, a quien amaba a pesar de su naturaleza rebelde. Los investigadores le pidieron que describiera todo sobre la última vez que vio a su hija y los eventos que llevaron a su visita a la comisaría. La policía ahora conocía el nombre de la víctima, lo que les daba esperanza de poder encontrar rápidamente a la persona que mató a Bridget. Robert Frisby testificó que había visto a su hija por última vez el 2 de abril de 2011. Ese día, le compró un nuevo conjunto para rave, incluyendo leggings de pelaje sintético azul-verde, una falda y una blusa. Kendall Suto, la amiga de Bridget, los visitó por la tarde y se quedó a cenar. Robert llevó a Bridget y Kendall a una fiesta rave, pero estaba cerrada, así que regresaron a casa poco después de las 10 p.m. El transporte de Kendall debía recogerlo a la medianoche, así que él y Bridget se acomodaron para ver una película. Bridget todavía estaba vestida con su nuevo atuendo de rave cuando Robert se fue a la cama y puso la alarma para la medianoche. Cuando se despertó, Bridget le informó que el paseo en carroza aún no había llegado. Cuando Kendall se fue, Robert quiso cerrar la casa. Cuando Robert se despertó alrededor de las 3 a.m., descubrió que la puerta trasera y la puerta del garaje estaban abiertas. Bridget no podía regresar sin el conocimiento del hombre porque él estaba encerrado. Entonces se dio cuenta de que le faltaba el celular. Recientemente le había quitado el teléfono a Bridget, así que asumimos que ella había tomado el suyo cuando salió. Robert llamó repetidamente a su teléfono celular y buscó en Internet su ubicación GPS. Se rindió de esperar a que ella regresara después de no poder contactarla ni localizar el teléfono. The next day, I called several of Bridget's friends, but none of them knew where she was. Más tarde esa noche, el 3 de abril, leyó en Internet sobre un cuerpo descubierto cerca y comenzó a sospechar que era Bridget. Por lo tanto, decidió contactar a la policía. Así, basándose en la información de Robert, los investigadores tenían su primer sospechoso potencial, la amiga de Bridget, Kendall Suto. Pero Robert Frisby no creía que Kendall pudiera hacerle daño a Bridget. Afirmó que solo una persona podría tener motivaciones personales para hacerle daño. El exnovio de Bridget, Jonathan Larson, con quien tuvo una relación complicada, se convirtió en el segundo sospechoso potencial. El novio de Bridget, Zach Richard, también fue considerado un sospechoso por los investigadores. Necesitaban saber qué estaban haciendo estas 3 personas y dónde estaban durante el crimen. La primera persona con la que los investigadores decidieron hablar fue la amiga de Bridget, Kendall Suto, quien estaba en la casa de Frisby y podría haber sido la última persona en verla con vida. Kendall no tenía problemas previos con la ley. Cuando la policía llamó, aceptó reunirse con ellos. Durante una conversación con los detectives admitió haber visto televisión con Bridget la noche en que murió. Sin embargo, Kendall supuestamente dejó la casa de Frisby poco después de que el padre de Bridget se fuera a la cama. Negó estar involucrado en la muerte de Bridget, afirmando que eran amigos y que no tenía ninguna razón para hacerle daño. El hombre estaba dispuesto a proporcionar a los investigadores cualquier ayuda que necesitaran. Lo mencionó mientras él y Bridget estaban viendo televisión. Estaba molesta debido a un desacuerdo con su exnovio, Jonathan Larson. Estuvieron juntos durante varios meses, pero la relación fue problemática y eventualmente se separaron. Los investigadores verificaron la coartada de Kendall, que parecía estar confirmada. However, it was not removed from the list of suspects because the case remained confusing. A continuación, los investigadores decidieron acercarse a Jonathan Larson, cuyo nombre ya habían escuchado de varias personas, con la esperanza de sorprenderlo. Se presentaron en su casa sin previo aviso. Sin embargo, no esperaban una grata sorpresa. La casa estaba vacía. La familia de Larson aparentemente dejó la casa rápidamente. Lo más sorprendente, sin embargo, fue lo que los investigadores descubrieron fuera de las ventanas. La puerta principal y las paredes estaban llenas de balas, como se reveló 3 semanas antes de la visita de la policía. Someone fired all those bullets at the Larson family's house in a drive-by shooting. El departamento de policía que investiga los asesinatos no estaba al tanto del tiroteo porque nadie resultó herido. Cuando alguien disparó contra la casa, el dueño llamó a la policía, pero el caso quedó sin resolver. La policía solo tenía casquillos y balas, pero no tenían idea de quién era el responsable.
Después de entrevistar a los vecinos, los investigadores descubrieron que al día siguiente del paseo, dispararon a Larsen y huyeron porque se sentían inseguros. Los detectives ahora estaban investigando si la muerte de Bridget Frisbee y el tiroteo en la casa de su exnovio estaban relacionados. Permítanme recordarles que el cuerpo de Bridget fue descubierto el 3 de abril de 2011. Y el tiroteo desde un vehículo ocurrió hace 3 semanas, el 14 de marzo. Jonathan Larson fue identificado como el principal sospechoso, por lo que la policía comenzó a buscarlo. Durante la investigación, la policía fue a la escuela de Bridget Frisbee y Jonathan Larson. La administración de la escuela declaró que Jonathan no había asistido a la escuela en varios días. Cuando no pudieron encontrar a Jonathan, decidieron hablar con los compañeros de clase de Bridget. Querían saber con quién estaba en conflicto, quién podría desearle daño y si tenía enemigos. Alexander Olivieri estaba entre aquellos con quienes los investigadores hablaron. Afirmó que él y Bridget eran amigos que pasaban tiempo juntos con frecuencia. Alexander afirmó que Jonathan Larson era el único con un motivo para hacerle daño a Bridget. Cuando los investigadores le preguntaron a Alexander sobre la última vez que vio a Bridget, él declaró que se suponía que se encontrarían la noche en que ella murió. Acordaron encontrarse en su casa, luego viajar juntos a Houston para recoger al novio de Bridget, Zach Richards, en la parada de autobús. Alexander declaró que llegó a la casa de Frisbee con su amigo Alan Pérez, pero Bridget no estaba presente. Se suponía que ella lo estaba esperando en la calle cerca de la casa, pero no estaba por ninguna parte. Alexandra Olivieri declaró que él y Alan Pérez regresaron a la casa de Frisbee unas horas más tarde, pero Bridget aún no estaba presente. Según él, eran alrededor de las 5 a.m. No es de extrañar que Bridget no estuviera en casa. Ya había muerto para entonces. Olivieri declaró que se enteró de la muerte de Bridget a través de un informe de noticias. Después de visitar la escuela, los investigadores añadieron 2 nuevos nombres a su lista de posibles sospechosos, Alexander Olivieri y Alan Pérez. Sin embargo, la principal persona de interés en la investigación seguía siendo la misma, el exnovio de Bridget, Jonathan Larson. Los detectives descubrieron que la madre de Jonathan no abandonó la ciudad tras el tiroteo. Vivió en el apartamento de un amigo por un tiempo. Durante una conversación con los investigadores, ella declaró que envió a su hijo a vivir con parientes en Austin, Texas. Después del incidente, la mujer declaró que su hijo frecuentemente se metía en problemas y estaba segura de que su casa se había convertido en un blanco de balas, a causa de él. Ese incidente, creía ella, era una forma de venganza contra su hijo. También afirmó que Jonathan peleó con otro hombre poco antes del tiroteo drive-by. Estaba segura de que había una conexión entre la pelea y el tiroteo en su casa. La relación de la mujer con su hijo no era ideal. No tenía idea de dónde estaba Jonathan en el momento de la muerte de Bridget Frisbee. Le dio a los oficiales la dirección de sus parientes en Austin, donde afirmó que Jonathan supuestamente debería estar. Sin embargo, el avance del caso llegó antes de que los investigadores descubrieran a Jonathan. Un abogado que representa a la familia Pérez se acercó a la policía. He stated that his client, Alan Pérez, has important information about the death of Bridget Frisbee. Cuando los investigadores hablaron con el compañero de clase de Bridget, Alexander Olivieri, supieron el nombre de Alan Pérez. Este último entonces declaró que había ido a la casa de Frisbee con Alan Pérez. Alan ahora estaba preparado para compartir información importante, pero solo bajo ciertas condiciones. He was willing to talk about Bridget's death in exchange for an immunity deal. Las autoridades necesitaban respuestas, así que aceptaron esta condición. Alan Pérez afirmó que el tiroteo desde un vehículo en la casa de Jonathan Larson estaba relacionado con la muerte de Bridget Frisbee. Este tiroteo ocurrió solo una semana después de que Jonathan y Bridget, Alexander Olivier Airy, de 17 años, con quien los investigadores ya habían hablado en la escuela, ayudó a Bridget a vengarse de Jonathan y a disparar contra la casa. Pérez y Olivieri se conocieron en la escuela secundaria. Se unieron a la Guardia Nacional juntos, pero cuando Olivieri regresó del entrenamiento básico, comenzó a asistir a una nueva escuela. Según Pérez, Bridget era una de las nuevas amigas de Olivieri en su nueva escuela. Pérez testificó que Bridget había estado presumiendo de participar en un tiroteo desde un automóvil con un amigo, y que Olivieri le dijo a Pérez más tarde que él era el tirador. Específicamente, Olivieri le dijo a Pérez que Bridget conducía. Y él disparó a la casa de su exnovio con su rifle semiautomático Hugo.
Pérez testificó que Olivieri se acercó a él para pedirle un favor la noche del 2 de abril de 2011. Olivieri explicó que quería castigar a Bridget por informar a sus amigos sobre el tiroteo. Quería a Pérez como respaldo. Olivieri told Pérez to bring a weapon. Pérez llegó portando una pistola de calibre .380 y vestido con un uniforme militar verde, máscara y guantes. Olivieri llevaba una pistola Beretta de 9 milímetros en una funda de hombro debajo de su chaqueta. Según Pérez, llegaron a la casa de Olivieri después de la medianoche. Olivieri luego llamó a Bridget y le pidió que lo acompañara a recoger a su novio, Zach Richards, de la estación de autobuses. Bridget se negó, citando su apretada agenda. Olivieri fue a la casa de Bridget e instruyó a Pérez para que se escondiera bajo una manta en la parte trasera de su SUV. Olivieri le informó a Pérez que quería meter a Bridget en su coche, por eso Pérez tuvo que sentarse bajo las cobijas y permanecer en silencio. Se suponía que Pérez lo seguiría desde la distancia una vez que llegaran a su destino y salieran del vehículo. Bridget estaba saliendo en su cuatrimoto para encontrarse con amigos cuando llegaron a su casa, así que se fueron. Fueron a buscarla de nuevo un poco más tarde y la encontraron empujando su cuatrimoto porque se había quedado sin combustible. Olivieri le pidió ayuda para localizar un escondite de objetos aleatorios. Ella inicialmente se negó, pero él finalmente la convenció de ir con él. Bridget parked her SUV and got into the passenger seat of the Olivieri Suburban. Pérez seguía escondido en la parte trasera del coche, bajo mantas. Olivieri regresó al mismo vecindario donde él y Bridget habían realizado el tiroteo desde el automóvil. Salieron de su coche. Pérez esperó un minuto antes de seguirlos. Pérez vio a Olivieri llevando una pala y guiando a Bridget con una linterna. Olivieri señaló un lugar e instruyó a Bridget para que comenzara a cavar. Mientras se agachaba para cavar, Pérez notó que Olivieri metía la mano en su chaqueta, sacar su arma, colocarla contra la parte posterior del cuello de Bridget y disparar. Pérez testificó que estaba en shock porque esperaba que Olivieri la amenazara con la pistola, pero él simplemente le había disparado. Olivieri corrió hacia Pérez, quien lo maldijo durante un rato. Olivieri le dijo a Pérez que se callara y corriera hacia el coche mientras él recogía su pala, linterna y el teléfono celular de Bridget. Luego, dejaron la escena del crimen y condujeron hacia la casa de Pérez. Antes de llegar a su destino, destrozaron el teléfono de Bridget con una pala antes de golpearlo. Después de esto, condujeron a casa de Olivieri. They moved everything from the SUV to Alexander's bedroom. Según Pérez, él y Olivieri llegaron a la estación de autobuses alrededor de las 4 a.m. para recoger al novio de Bridget, Zach Richards. Pérez invitó a Richards a pasar la noche en su casa. So the three of them drove to Pérez's house and went to sleep. No le dijeron nada a Richards sobre el crimen. Olivieri informó a Pérez que necesitaban ser coartadas el uno del otro. Cuando fueron interrogados por la policía, Pérez tuvo que explicar que se quedó en casa de Olivieri, pasaron el rato, vieron una película y luego fueron juntos a recoger a Richards. Alexander Olivier lo persuadió de que decir lo mismo y proporcionarse mutuamente una coartada no los pondría en peligro. Olivieri también le dijo a Pérez que iba a deshacerse del arma que usó para matar a Bridget. Bridget estaba molesta porque Jonathan Larson, con quien tenía una relación, la engañó. Olivieri offered to take revenge on him by shooting at his house. Sin embargo, no había anticipado lo que sucedería a continuación. Bridget no logró mantener el viaje en secreto, lo cual preocupó a Olivieri. Este incidente puede poner fin a sus planes. Quería ser militar, pero ahora su sueño pendía de un hilo. Por eso hizo grandes esfuerzos para mantener a Bridget en silencio. Decidió que la única manera de salir de esta situación era que Bridget Frisbee muriera. Durante la investigación, la policía escuchó el nombre del novio de Bridget, Zach Richards, varias veces, así que decidieron hablar con él. Querían saber si Richards confirmaría el testimonio de Alan Pérez o si la escalera estaba intentando absolverse de responsabilidad. La situación parecía desconcertante. El novio de Bridget Richards testificó que en marzo de 2011, Alexander Olivieri dijo que iba a ocuparse de algo. Agarró su AK-47 y se fue con Bridget en su coche. Más tarde, Olivieri le dijo a Richards que disparó a la casa del exnovio de Bridget desde su coche mientras pasaban. Olivieri le dijo a Richards que participó en el tiroteo desde el coche como un favor a Bridget y simplemente porque podía. Richards testificó que Bridget seguía presumiendo del tiroteo y Olivieri la confrontó y le dijo que dejara de contárselo a la gente. El 3 de abril de 2011, Olivieri acordó llevar a Bridget a la estación de autobuses de Houston para recoger a Richards alrededor de la 1 a.m. Cuando Olivieri no apareció, Richards tomó un viaje a Dennis y finalmente llamó a Olivieri alrededor de las 2:30 o 3 a.m. Olivieri le informó que estaba en casa pero que iría a recogerlo. Alexander finalmente llegó varias horas tarde y Pérez lo acompañó.
Cuando Richards preguntó por Bridget Olivieri, él afirmó que intentó contactarla y visitó su casa, pero ella no estaba allí. Richards declaró que fue a la casa de Bridget después de dormir unas horas. Su padre respondió a la puerta y explicó que Bridget había estado fuera toda la noche y que no tenía idea de dónde estaba. Richards pasó los días siguientes intentando localizarla a través de amigos antes de enterarse del descubrimiento de su cuerpo. Richards les dijo a los investigadores que había visitado previamente el bosque, que ahora se ha convertido en una escena del crimen, con Bridget y Olivieri. Según él, Olivieri conocía bien esta zona, y no era inusual que llevara un arma en todo momento. Así, todo apuntaba a que Alexander Olivieri era responsable de la muerte de Bridget Frisbee. 4 días después de su muerte, la policía emitió una orden de arresto para Olivieri. Dado que el sospechoso poseía una variedad de armas y era competente en su uso, la policía solicitó la asistencia de equipos SWAT para detenerlo. Después de que el equipo de vigilancia confirmara que Alexander Olivieri estaba en casa, el equipo SWAT comenzó su trabajo. Afortunadamente, no tuvieron que usar armas, y Olivier se rindió sin resistencia. He was calm and unemocional. Entendía por qué fue arrestado, pero negó tener cualquier implicación en la muerte de Bridget Frisbee. El padre de Alexander, Samuel Olivieri, aceptó una búsqueda de la casa y el coche. La policía no descubrió ni el AK-47 ni la Beretta, pero sí encontraron un manual de instrucciones para una pistola Beretta de 9 milímetros. Coincidía con el casquillo descubierto en la escena del crimen. En Oliguier-Riberry, la policía descubrió una manta, una pala, un rifle y casquillos de escopeta, así como muestras de evidencia de rastros como fibras del asiento del pasajero y del piso. Ballistics tests revealed that the shell casing from the SUV matched the one recovered during the shooting at the Larson home. Las fibras levantadas del asiento del pasajero del coche coincidían con el nuevo atuendo de piel sintética de rave de Bridget, que ella llevaba puesto cuando su padre la vio por última vez la noche del 2 de abril. Durante su juicio, Alexander Olivieri afirmó que no vio a Bridget la noche en que fue asesinada. La defensa de Olivieri Aries afirmó que las fibras descubiertas en el coche de su cliente coincidían con las fibras del nuevo atuendo rave de Bridget, y que llegaron allí unas semanas antes de su muerte. Pero esta teoría fue rechazada. Durante el juicio, Robert Frisbee presentó un estado de cuenta de tarjeta de crédito que mostraba que el atuendo de Bridget fue comprado el 2 de abril de 2011. Ella murió varias horas después. Mostraba que Bridget estaba indudablemente en el coche de Olivieri antes de su muerte, lo que implicaba que él estaba mintiendo cuando afirmó no haberla visto esa noche. El tribunal vio un video publicado en YouTube en 2010. Aproximadamente un año antes de que Bridget muriera. Se llamaba Yo y mi Beretta de 9 milímetros. Muestra a Alexander Olivieri disparando una variedad de armas de fuego, incluyendo una pistola Beretta. Alan Pérez testificó en el juicio que el video mostraba la misma arma que Olivieri usó para matar a Bridget, el 1 de agosto de 2012. El tribunal condenó a Alexander Olivieri a 60 años de prisión. Tendrá derecho a libertad condicional en 30 años. Pero Robert Frisbee cree que Olivieri estará encarcelado durante al menos 50 años. Es crucial que este hombre sea sacado de las calles y permanezca así por el resto de su vida. Robert Frisbee declaró que después de pasar tantos años en una pequeña celda, será un hombre roto cuando salga. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Michelle Young nació en 1977 en la próspera y armoniosa ciudad de Nueva York. Desde joven tenía una personalidad extrovertida y aspiraba a trabajar en finanzas. Después de graduarse de la escuela secundaria, Michelle dio un paso significativo hacia la realización de su sueño al inscribirse en una universidad en Raleigh. Para 2001, había alcanzado el éxito financiero y conoció a un hombre que tuvo un impacto significativo en su vida personal. Michelle conoció a Jason Young en su cumpleaños número 24, mientras salía a celebrar con amigos. Jason, que se graduó de la misma universidad, tenía un historial académico e intereses similares a los de Michelle. Esta conexión llevó a una relación romántica, que culminó en su matrimonio. El viernes 3 de noviembre de 2006, Jason Young pidió a su cuñada Meredith Fisher que visitara su casa y recogiera algunas impresiones de eBay. El objetivo era evitar que su esposa de 29 años, Michelle Young, los descubriera. Jason informó a Meredith que había impreso materiales sobre bolsos de Coach y planeaba comprar uno para Michelle como regalo de aniversario. Sin embargo, se olvidó de guardarlos y estaba preocupado de que Michelle los encontrara. En ese momento, Jason estaba de viaje de negocios.
Meredith aceptó recoger las impresiones, que le dijeron estaban en la oficina de casa, en el piso de arriba. Jason Michelle y su hija de 2 años, Cassidy, viven juntas en Birchleaf Drive, en Raleigh, Carolina del Norte, donde Michelle está embarazada de 5 meses de su segundo hijo, un niño. Meredith llegó a la casa alrededor de la 1 p.m. y pasó por la puerta del garaje rota antes de entrar por la puerta de la cocina sin llave. Cuando entró en la casa, notó lo fría que estaba. El coche de Michelle estaba en el garaje, y Meredith descubrió el bolso y las llaves de Michelle en la encimera de la cocina. Preocupada, llamó el nombre de Michelle pero no obtuvo respuesta. A pesar de escuchar a Mr. G, el perro de Michelle, gemir, Meredith no pudo encontrarlo, y no estaba segura de su ubicación. Mientras subía las escaleras, Meredith notó lo que pensaba que era tinte rojo para el cabello cerca de la parte superior de las escaleras. Cuando llegó arriba, descubrió a su hermana tendida boca abajo en el suelo. Contrario a su suposición inicial, la sustancia roja era sangre, no tinte para el cabello. Meredith descubrió el cuerpo de Michelle en un charco de sangre después de que la hubieran golpeado brutalmente hasta matarla. Después de llamar al 911, Meredith descubrió a la hija de 2 años de Cassidy Michelle escondida bajo las cobijas, físicamente ilesa. Cassidy pidió vendajes, mencionando que su madre tenía moretones por todas partes. Meredith mencionó al operador la afirmación de Cassidy de que podría haber alguien más en la casa, cuando se le preguntó sobre los problemas de Michelle. Meredith mencionó peleas ocasionales entre Michelle y su esposo, Jason, pero aclaró que no eran demasiado graves. También informó al operador que había huellas de sangre por toda la casa, incluidas las dejadas por la hija de Michelle. Cuando llegaron los paramédicos, se confirmó que Michelle estaba muerta, y quedó claro que llevaba muerta algún tiempo. Cassidy, la hija de Michelle, fue examinada y se encontró que tenía sangre seca en los dedos de los pies y en el fondo de sus pantalones de pijama. Afortunadamente no había sufrido ninguna lesión física. Meredith informó de inmediato a su madre, Linda Fisher, sobre la trágica muerte de Michelle. Linda, a su vez, contactó a la madre de Jason Payon para darle la devastadora noticia. Mientras tanto, Jason estaba viajando desde Virginia a la casa de Pat en Brevard. Cuando llegó, su padrastro le habló sobre Michelle. Meredith luego llamó a Jason revelando que la muerte de Michelle había sido considerada un homicidio. Cuando Jason se enteró de la muerte de su esposa, condujo apresuradamente a Raleigh con algunos miembros de la familia. Durante el viaje, amigos le informaron que la policía había preguntado sobre cualquier problema marital que Michelle pudiera haber tenido, y él decidió permanecer en silencio hasta que obtuviera representación legal. Jason se negó a responder a las preguntas de la policía cuando llegó a Raleigh. Citando el consejo de su abogado, la policía descubrió rastros de sangre en el pomo de la puerta que conecta la cocina con el garaje, que más tarde se confirmó que pertenecían a Michelle. A pesar de una puerta de garaje rota que había estado en ese estado durante algún tiempo, no había signos de entrada forzada. Notablemente, la caja de joyas de Michelle tenía 2 cajones retirados y faltaban varios objetos de valor, incluidos sus anillos de boda y compromiso. Sin embargo, la casa no estaba dañada ni revuelta de ninguna otra manera. El cuerpo sin vida de Michelle fue encontrado vestido con pantalones de chándal y una sudadera con cremallera. Su cuerpo mostraba signos de decoloración, frialdad y rigidez. La escena reveló una gran cantidad de su sangre, con manchas en las paredes del dormitorio y dentro del armario. Michelle fue encontrada junto a un armario etiquetado como su armario, y una pequeña muñeca fue descubierta junto a su cabeza. La policía quería interrogar a Jason sobre su paradero la noche del 2 de noviembre y la madrugada del 3 de noviembre. A pesar de la reticencia y negativa de Jason a cooperar, los investigadores descubrieron que el 2 de noviembre, él dejó el mitin y se dirigió a Virginia para una llamada de ventas programada para las 10 a.m. del 3 de noviembre. En Clint Bot, Michelle planeaba pasar la noche del 2 de noviembre con su amiga Shelley. Shelley dijo que llegó a la casa de Michelle alrededor de las 6:30 p.m. y encontró a Jason todavía allí cuando él ofreció unirse a ellas para cenar. Jason rechazó, mencionando que planeaba comer en Cracker Barrel de camino a Galax, Virginia. Jason había reservado una habitación en Galax para la noche, con la intención de conducir a Clint Woods a la mañana siguiente para la llamada de ventas. Shelley le dijo a la policía que después de que Jason se fue, Michelle bañó a Cassidy y la acostó, después de lo cual vieron Grey's Anatomy. Durante su tiempo juntas, Michelle le contó a Shelley sobre los recientes desacuerdos con Jason, particularmente sobre los planes para las vacaciones.
Michelle quería que su madre Linda se quedara con ellos desde el Día de Acción de Gracias hasta Navidad, lo cual no emocionaba a Jason. Según las investigaciones, Jason llamó a Michelle 7 veces esa noche. Shelly, la amiga de Michelle, le contó a la policía sobre su inquietante sensación de ser observada esa noche, lo que la llevó a pedirle a Michelle que la acompañara a su coche cuando salió alrededor de las 10 p.m. y las 10:30 p.m., el 3 de noviembre. Entre las 3:30 y las 4 de la mañana, un residente repartía periódicos en la zona. Informaron haber visto una SUV de color claro estacionada en el jardín de Michelle o en la calle frente a su casa. Otro residente pasó por allí alrededor de las 6:15 a.m. Noté una SUV vacía estacionada al borde del camino de entrada. La policía investigó los movimientos de Jason y descubrió que salió de la residencia del meeting el 2 de noviembre para viajar a Virginia. Alrededor de las 7:30 p.m., Jason se detuvo en una gasolinera en Raleigh y llamó a su madre, Pat Young, para informarle que iba a consultar con Michelle sobre quedarse en la casa de Pat el viernes por la noche. Pat vivía en Brevard cuando Jason regresó de su viaje de negocios, y Jason planeaba recoger algunos muebles que ella le había ofrecido después de llamar a su madre. Jason continuó su viaje a Virginia, deteniéndose para comer en un restaurante Cracker Barrel en Greensboro a las 9:25 p.m. Más tarde se registró en un Hampton Inn a las 10:54 p.m. y entró en su habitación con una tarjeta de acceso a las 10:56 p.m. Aunque utilizó el Checkout Express a la mañana siguiente, su hora exacta de salida del hotel seguía siendo desconocida. Jason llamó a su madre a las 7:40 a.m. El 3 de noviembre, llegó a Virginia a través de una torre celular cerca de Whiteville. Llegó a la llamada de ventas, y Clint llegaría 30 minutos tarde. A pesar de que las grabaciones de vigilancia en la tarjeta de la habitación mostraban que Jason no salió de su habitación de hotel después de la medianoche, la policía era escéptica. Un examen más detallado de las grabaciones les llevó a sospechar de manipulación, creyendo que Jason pudo haber regresado a Raleigh después de la medianoche para cometer el crimen contra Michelle antes de regresar a Virginia. Los investigadores descubrieron búsquedas en Internet en la computadora de Jans sobre la anatomía de un knockout, apagón por trauma craneal, knockout por golpe en la cabeza y trauma craneal, aunque se desconocía el momento exacto de las búsquedas. 2 años después de que se descubriera el cuerpo de Michelle, Jason fue acusado de asesinato en primer grado y se declaró no culpable. La fiscalía basó su caso en la afirmación de que Jason y Michelle tenían dificultades maritales y financieras, con Jason supuestamente queriendo terminar el matrimonio. Durante el juicio se revelaron varios romances, así como pruebas de relaciones tensas. La fiscalía afirma que después de registrarse en el Hampton Inn en Hillsville, Virginia, Jason salió del hotel durante el regreso nocturno al meeting y cometió el asesinato. Afirmaron que él hackeó la cámara de vigilancia del hotel y se detuvo a poner gasolina en una estación entre Hillsville y Raleigh. La fiscalía presentó al jurado la teoría de que Michelle fue estrangulada y golpeada hasta morir, dejando a su hija de 2 años, Cassidy, sola en la casa con el cuerpo sin vida de su madre durante un periodo prolongado de tiempo. Las pequeñas huellas ensangrentadas de Cassidy fueron encontradas esparcidas por toda la casa. Durante el juicio, se mostró al jurado las grabaciones de vigilancia del Hampton Inn, comenzando a las 10:49 p.m. del 2 de noviembre. Sin embargo, la grabación se volvió negra a las 11:20 p.m., lo que llevó a la fiscalía a creer que Jason había manipulado la cámara. Afirmaron que lo hizo para mantener abierta la puerta de seguridad, permitiéndole salir sin usar su tarjeta de acceso. Un empleado del hotel descubrió que la puerta de emergencia del primer piso, que va desde la escalera occidental hasta el exterior del hotel, había sido mantenida abierta con una pequeña roca roja. Normalmente, esta puerta estaba cerrada hasta las 11 p.m. Kidd descubrió que la cámara en la escalera más cercana a la puerta mantenida abierta no estaba funcionando, a pesar de que las otras cámaras estaban operativas. La última imagen de la cámara fue capturada a las 11:20 p.m. del 2 de noviembre. Aunque los miembros del personal volvieron a enchufar la cámara a las 5:44 a.m. del 3 de noviembre, alguien la redirigió al techo entre las 6:34 a.m. y las 6:35
La fiscalía afirmó que esta secuencia de eventos indicaba que Jason desenchufó la cámara y dejó la puerta entreabierta dándose así un coartada mientras regresaba a casa para cometer el crimen contra su esposa. La fiscalía afirmó que Jason se detuvo en una gasolinera en Carolina del Norte alrededor de las 5 a.m. En su camino de regreso a Virginia, la asistente de la gasolinera testificó en la corte, afirmando que creía que la persona que visitó la estación esa mañana era Jason. Recordaba vívidamente el encuentro, explicando: "No olvido nada así cuando alguien me está gritando y quejándose". Según el testimonio de Gracie, un hombre en un SUV blanco se estacionó en la bomba más lejana e intentó repetidamente poner gasolina. Frustrado, entró en la tienda y abusó verbalmente de Gracie porque la bomba no estaba funcionando. Le informó que a esa hora temprana, los clientes debían proporcionar dinero o identificación antes de usar las bombas de gasolina. Para resolver la situación, el hombre le dio $20.00, echó gasolina por valor de $15.00 en su coche y luego se fue sin regresar a la tienda por el cambio. El testimonio de Grace se utilizó como evidencia para respaldar la afirmación de la acusación. Durante el juicio se revelaron detalles sobre el matrimonio de Jason y Michelle. Algunos conocidos creían que el embarazo de Michelle con su primer hijo era la razón principal de su unión. Meredith Fisher, la cuñada de Michelle, testificó que le aconsejó dejar a Jason, pero Michelle no siguió adelante con el divorcio. 3 semanas antes de la muerte de Michelle, Jason supuestamente le dijo a un amigo que había terminado. El tribunal también se enteró de que la pareja tenía frecuentes desacuerdos sobre la madre de Michelle, Linda. Linda frecuentemente hacía visitas prolongadas a su hija y expresaba el deseo de mudarse a Carolina del Norte para pasar más tiempo con Michelle y su nieta. Linda incluso ofreció remodelar su casa para acomodar su presencia. Mientras Michelle estaba satisfecha con el arreglo, Jason no lo estaba. Linda, la madre de Michelle, testificó en la corte sobre el momento en que se enteró de que su hija había muerto. Linda afirma que su otra hija, Meredith, llamó y afirmó inequívocamente que la mamá Michelle había muerto. Linda inicialmente preguntó si Michelle simplemente se había desmayado, pero Meredith confirmó que había muerto. Linda describió haber intentado contactar a Jason, pero sus llamadas no fueron respondidas y él nunca las devolvió. El testimonio de Linda reveló una relación volátil entre Jason y Michelle, con Linda presenciando numerosas peleas y a Jason supuestamente menospreciando a Michelle. Linda le dijo al tribunal que le aconsejó a Michelle que dejara a Jason, pero Michelle estaba decidida a salvar su matrimonio. Según Linda, Michelle le dijo que Jason no hacía el amor con ella y tenía un enfoque pervertido hacia la intimidad. Linda también testificó que Jason tenía amigas que se quedaban en su casa. Cuando Michelle estaba fuera por negocios, ella expresó su tristeza. Linda le dijo al jurado que tenía mucho que ofrecer. Había mucho sobre Michelle además del hecho de que vivía en Carolina del Norte. Sigue siendo animadora. Quiero decir, ella tenía ese ánimo, esa energía, esa vivacidad. Sabes, amaba la vida. Y él se la robó. Él simplemente se la quitó. Después del funeral de Michelle, Jason se mudó con sus padres y su hija Cassidy. Linda contrató a un abogado para que la ayudara a organizar visitas con Cassidy. Tras los procedimientos legales, Meredith obtuvo la custodia total. Linda creía que Jason no quería que se hicieran más preguntas. Durante el juicio, una de las amigas de Jason, Carol y Surby, testificó que lo conocía desde que eran adolescentes. Ella fue a verlo en el otoño de 2006, justo 10 días antes de que Michelle muriera, y confesó haber tenido relaciones sexuales con Jason en el sofá de la sala una noche mientras Michelle estaba fuera de la ciudad. Carol también afirmó que Jason tomó su anillo de bodas, fingió tragárselo y luego se lo devolvió al día siguiente. Michelle Money, otra amiga y hermana de la Hermandad Universitaria de Michelle Young, también testificó en la corte. Michelle Money creía que su esposo le era infiel y reveló que conoció a Jason en su boda. Su contacto aumentó hacia finales de septiembre de 2006. Jason también visitó a Michelle Money en Orlando en octubre de ese año, durante el cual tuvieron una relación sexual. Jason supuestamente le dijo a un amigo que amaba a Michelle Money. Se mantuvieron en comunicación constante durante todo octubre, intercambiando mensajes 980 veces en un mes, el día antes de que Michelle fuera asesinada. Se comunicaron 51 veces en un día. El último contacto de Jason el 2 de noviembre fue Michelle Money, quien también fue la primera persona a la que llamó el 3 de noviembre. Michelle Money testificó que solíamos tener conversaciones regulares sobre trabajo, vida y niños. El tribunal también escuchó sobre las graves lesiones de Michelle.
El doctor Thomas Clark, quien realizó la autopsia, testificó que Michelle murió por trauma contundente en la cabeza, habiendo recibido al menos 30 golpes, el más grave de los cuales fue infligido por un objeto contundente pesado con una superficie redondeada, resultando en fracturas en forma de media luna en el cráneo. El doctor Clark también descubrió signos de estrangulación en Michelle, quien tenía la mandíbula rota, fracturas en el cráneo, hemorragias cerebrales, laceraciones, abrasiones y dientes desplazados. Se informó al tribunal que no había evidencia de que Jason hubiera agredido físicamente a Michelle anteriormente. Sin embargo, la fiscalía le dijo al jurado que, aunque esto fuera cierto, no descartaba la posibilidad de que él la hubiera agredido esa noche en particular. Su argumento se basaba en la creencia de que Jason era capaz de violencia física, y llamaron a su ex prometida, Genevieve Carr, como testigo. Genevieve testificó que había sido víctima de violencia doméstica a manos de Jason. Un incidente notable que describió ocurrió en una boda en Texas, cuando Jason, que estaba intoxicado, le quitó a la fuerza su anillo de compromiso durante una discusión sobre su nivel de intoxicación. Genevieve dijo que el anillo era demasiado pequeño y apretado en su dedo. Cuando no pudo quitarlo, Jason, agitado, lo arrancó con fuerza. Ella relató al tribunal: nunca lo había visto así antes. Sus ojos estaban completamente vacíos y vidriosos, como si no me notara. Genevieve afirmó que el incidente mencionado anteriormente no fue un acontecimiento aislado. Describió otro incidente en el que Jason, enfurecido, golpeó el parabrisas de su coche con el puño desnudo, causando daños. Además, golpeó una pared en su apartamento, causando daños adicionales a la propiedad. Después de varios años sin contacto, Genevieve recibió un correo electrónico de Jason el 12 de septiembre de 2006, expresando sus sentimientos por ella. La defensa argumentó que la fiscalía carecía de pruebas creíbles contra su cliente. Afirmaron que el ADN y las huellas dactilares de Jason se encontraron naturalmente en el dormitorio, pero ninguno de ellos estaba manchado de sangre. Además, no se encontró sangre en su coche, ropa, ni en la habitación del hotel de Virginia donde se alojó. Durante la investigación policial se descubrió que Jason no tenía cortes, moretones u otras lesiones en sus manos o cuerpo, con la excepción de un dedo del pie magullado y roto. Cuando se le dio la oportunidad de testificar, Jason admitió que no era un esposo perfecto, pero dijo que estaba trabajando activamente para mejorar su matrimonio. Negó vehementemente estar involucrado en el asesinato de Michelle. El tribunal se enteró de los problemas existentes en el matrimonio de Jason y Michelle, pero también aprendimos que Jason amaba genuinamente a su esposa y estaba decidido a hacer que los chips de relevo superaran la emoción que rodeaba el inminente nacimiento de su bebé. Los correos electrónicos intercambiados el 24 de octubre de 2006 demostraron la disposición de Jason para asistir a las sesiones de consejería. Jason no creía que sus discusiones fueran más frecuentes que las de otras parejas. La defensa argumentó que Jason no habría tenido suficiente tiempo para regresar a Raleigh, cometer el asesinato y regresar a Virginia. Dado que el hotel estaba a unas 160 millas de su casa, Jason había comenzado recientemente un nuevo trabajo vendiendo software de registros electrónicos de salud, y estaba en Virginia porque su empleador había programado una llamada de ventas temprano en la mañana para cliente el 3 de noviembre. Para evitar conducir desde Raleigh el día de la llamada, Jason decidió quedarse a pasar la noche. Nervioso por la próxima reunión, pasó la tarde revisando el software de demostración que planeaba usar durante la presentación. En el tribunal, Jason afirmó que salió de su habitación de hotel para sacar el cargador de su computadora portátil del coche, pero se dio cuenta de que había dejado la tarjeta de la habitación dentro. Sostuvo la puerta de salida abierta. Regresó a su habitación y luego salió a fumar un cigarro. También pasó por la recepción para conseguir una copia de USA Today. Sostuvo la puerta de salida abierta una vez más para un descanso de cigarro. Cuando se les preguntó sobre el retraso de 30 minutos para una llamada de ventas, Clint y Jason afirmaron que se había perdido. En cuanto a las búsquedas en Internet descubiertas en su computadora, Jason explicó que se realizaron en un momento diferente y estaban relacionadas con un accidente que presenció. A pesar de la deliberación del jurado, no pudieron llegar a una decisión unánime, resultando en un jurado dividido con un voto de 8-4 a favor de la absolución. Jason enfrentó un segundo juicio en el que no testificó, pero se mostró un video de su testimonio del juicio anterior. El segundo jurado deliberó durante 6 horas antes de condenarlo por asesinato en primer grado. Jason fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jason apeló su condena.
Durante la audiencia de apelación, su nuevo equipo legal argumentó que su abogado de juicio debería haber objetado con más fuerza cuando el juez permitió que los jurados escucharan sobre la falta de respuesta de Jason a una demanda civil por muerte por negligencia en la que se le encontró responsable del asesinato de su esposa. Entre los dos juicios penales, la familia Michelle presentó una demanda civil contra Jason, en la cual se determinó que él era responsable de la muerte de Michelle. El abogado de Jason argumentó que el jurado no debería haber sido informado de esta información. También afirmaron que el mismo juez, el juez del Tribunal Superior, Donald Stevens, presidió tanto el caso civil como el segundo juicio penal, posiblemente sesgando al jurado en contra de Jason. El Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo con los argumentos de Jason. Un panel unánime de la Corte de Apelaciones revocó su condena y ordenó un nuevo juicio, que habría sido el tercero. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el tercer juicio, un panel de la Corte de Apelaciones Estatal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones. Como resultado, Jason no enfrentó un tercer juicio, y su condena por asesinato en primer grado fue confirmada en la demanda civil por muerte injusta. La familia de Michelle recibió $15.500.000 con 0 centavos en daños. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. La trágica historia de Laci Peterson, una joven maestra, no solo conmocionó al público con su inimaginable crueldad e inhumanidad, sino que también sentó las bases para la aprobación de la ley Laci y Connor. Connor era el nombre de su hijo no nacido, que murió junto a su madre, y la ley tenía como objetivo proteger a los niños de la violencia antes del nacimiento y castigar a quienes ponen en peligro sus vidas y salud. El caso no es único, pero el hecho de que una mujer embarazada fuera abusada por alguien cercano a ella que se suponía que debía protegerla y cuidarla es impactante y desconcertante. Se han producido varios documentales de televisión sobre el caso. A pesar de las pruebas circunstanciales y controvertidas, nadie cuestionó la culpabilidad del acusado. Y él, en todas sus comparecencias, demostró que no siente remordimientos ni arrepentimiento por lo que hizo. Esta es una de esas historias que te ponen la piel de gallina. Pero intentemos averiguar cómo el tipo que era considerado un modelo de familia decidió cometer tal atrocidad. ¿Quién era Laci Peterson? Laci Denise Peterson, de Soltera Rocha, nació en mayo de 1975 en Modesto, un pequeño pueblo en la parte central de California. Dennis Rocha y Sharon Anderson se conocían desde la secundaria, y su romance adolescente resultó en matrimonio y el nacimiento de 2 hijos, Brandon, el mayor, y Laci, la hija. Curiosamente, la madre nombró a su hija en honor a una reina de belleza local que admiraba. La familia poseía su propia granja, así que los niños aprendieron a trabajar en los campos y cuidar de los animales desde una edad temprana. La niña estaba extremadamente unida a su madre. Trabajaron juntas para crear un hermoso jardín lleno de flores y árboles frutales. Entonces Laci consideró vincular su vida futura a esta ocupación y seguir una profesión especializada. Cuando los niños aún eran pequeños, la familia enfrentó una crisis, y por mucho que el cónyuge intentara, no pudieron salvar el matrimonio y pronto se divorciaron. Por mutuo acuerdo, los niños continuaron viviendo con su madre en su ciudad natal. 2 años después, Sharon se volvió a casar. Su elegido fue un amigo de la infancia llamado Ron Grant Ski. Ron trataba a los hijos de su esposa como si fueran propios y de hecho reemplazó al padre biológico, quien no mostró interés en la vida de los herederos tras el divorcio. La niña incluso empezó a llamarlo papá. Unos años después, la pareja tuvo una hija llamada Emily. Laci, quien creció para ser una chica amable, sociable y abierta. Siempre tuvo un gran grupo de amigos. Le iba bien en la escuela y era miembro del equipo de animadoras. Después de graduarse de la escuela secundaria, la belleza de cabello oscuro aprobó sus exámenes y fue aceptada en la prestigiosa Universidad Estatal de California. Decidió seguir su sueño de infancia de convertirse en diseñadora paisajista. Laci siempre ha sido una persona creativa a la que le gusta dibujar, así que encontró su profesión elegida, que es Scott Peterson. Scott Lee Peterson también es originario de California, pero nació el 24 de octubre de 1972 en la gran metrópoli de San Diego, en el suroeste del estado, de Jacqueline Helen Latham y Arthur Lee Peterson. El niño creció en una familia bastante acomodada, y desde joven no conoció la palabra no. Su padre era dueño de un negocio que producía materiales de embalaje, y su madre dirigía una tienda de ropa de diseño. Por cierto, su boutique estaba ubicada en Hollywood. Entre los clientes habituales había varias celebridades. La difícil personalidad de Scott comenzó a surgir en la infancia. Disfrutaba ser el centro de atención,
No toleraba las prohibiciones ni los rechazos, y en la escuela lo describían como un niño consentido, caprichoso e incluso arrogante. El niño comenzó a jugar al golf a una edad temprana y consideró seguir una carrera profesional en el deporte. Era amigo de Philip Mickelson, también conocido como Lefty, el futuro golfista profesional que ocupó el segundo lugar en el mundo en 2012. De adolescente, Scott fue uno de los mejores atletas de San Diego. Después de graduarse, el joven se inscribió en una de las universidades de Arizona, donde un atleta prometedor pagó la mitad de su educación. Sin embargo, Peterson no pudo recibir un diploma porque fue expulsado por comportamiento inapropiado tras una ruidosa comida compartida, ya consumiendo alcohol fuerte en presencia de otros estudiantes. Después de meses de deliberación y búsqueda de un lugar adecuado, el joven solicitó ingreso a la Universidad de California, donde inicialmente tenía la intención de estudiar economía, pero luego cambió de opinión y se trasladó a la Facultad de Agricultura. Por cierto, Scott tomó el proceso educativo muy en serio y con responsabilidad esta vez, convirtiéndose en un estudiante ejemplar, porque sus padres le amenazaron con dejarlo sin trabajo si lo expulsaban de nuevo. Scott y Lacey. Una historia de amor. Los jóvenes se conocieron mientras estudiaban en la universidad. Scott comenzó a trabajar a tiempo parcial en una de las cafeterías locales, donde también trabajaba como camarera junto a una excompañera de clase y amiga cercana de Lacey. Lacey pasaba frecuentemente para comer y ver a su amiga, y cuando ella notó al apuesto joven, Scott notó a la sonriente morena menuda y comenzó a prestarle toda su atención. Un día, Lacey fue a la cafetería pero no vio a su amiga. Decidió preguntarle a Scott qué pasaba. Rápidamente, empezaron a hablar. Sin embargo, como Scott tenía que trabajar, Lacey escribió su número de teléfono en una servilleta para que pudieran contactarse más tarde. Scott la llamó esa noche, y Lacey estaba emocionada. Después de hablar con él, le informó a su madre que había contactado a su futuro esposo. Unos días después, le pidió a su nueva conocida una cita, y Lacey aceptó de inmediato. Vale la pena mencionar que Peterson tenía otra pasión además del golf: la pesca. Así que invitó a Lacey a ir a pescar en alta mar en un cuerpo de agua abierto. Ella aceptó la oferta, pero se mareó en el barco, lo que obligó a la pareja a regresar rápidamente a la costa y a la vida familiar. No obstante, después de esa primera cita no tan buena, la pareja comenzó a verse, y unos años más tarde, decidieron mudarse juntos. Scott finalmente había abandonado sus sueños de una carrera profesional en el deporte, y decidió iniciar su propio pequeño negocio. En el verano de 1997, utilizó el capital inicial para ayudar a sus padres. Después de que Lacey recibió su diploma, la pareja celebró una boda tradicional con un velo de vestido blanco y votos en el altar. Solo invitaron a la familia y amigos cercanos a la celebración. Y como lugar, eligieron el popular resort de aguas minerales Sycamore, que se encuentra en el océano en el oeste de California. Después de su boda, la pareja se mudó a San Luis Obispo, una pequeña ciudad turística entre Los Ángeles y San Francisco. Decidieron abrir su propio bar deportivo. Pero la idea estaba condenada desde el principio. Había rumores de que los padres de Scott, una vez más, ayudaron con la ejecución del plan de negocios. Sin embargo, más tarde lo negaron, afirmando que su hijo era un mal empresario que descubrieron mientras aún asistía a la universidad. De todos modos, el negocio de la pareja no tuvo mucho éxito. Inicialmente tuvieron problemas constantes, primero con la institución misma, luego con la gestión, pero eventualmente lograron aumentar el número de visitantes con el tiempo. Y para el año 2000, cuando los Peterson decidieron vender la institución, ya era un destino bien conocido y popular. La pareja decidió establecerse en Lacey, su ciudad natal, y formar una familia. Compraron una pequeña y acogedora casa en un buen vecindario, un coche y un perro, y aproximadamente un año después, la joven le dio a su esposo la feliz noticia de que pronto serían padres. Lacey ya había decidido cambiar su trayectoria profesional y aceptó un puesto como profesora de arte en una escuela local. Su esposo estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo y se vio obligado a aceptar un puesto en una empresa de fertilizantes y fertilizantes orgánicos. Lacey intentó ser la esposa perfecta para traer comodidad y paz al nuevo hogar de ella y su esposo. Mantenía todo en perfecto orden, le encantaba cocinar, recibir invitados y tenía un hermoso jardín de flores en el césped. Scott parecía ser solidario con su esposa en todos los aspectos. Y desde afuera, parecían ser la pareja perfecta. Él aceptó la noticia de la próxima llegada al hogar con alegría. Cuando la pareja descubrió que tendrían un niño, comenzaron a elegir un nombre para él con entusiasmo. Los futuros padres eligieron el nombre Connor para su hijo,
y todos estaban seguros de que esperaban con ansias el nacimiento del niño como una profesora embarazada. Lacey, que tenía 8 meses de embarazo en ese momento, desapareció misteriosamente el 24 de diciembre de 2002. La madre y el padrastro de Lacey, que no habían podido contactarla durante todo el día, dieron las primeras alarmas. No contestaba el teléfono ni devolvía las llamadas, lo cual era inusual en ella. Resultó que el esposo no sabía dónde estaba su esposa el día anterior. Había visitado a sus padres, así como el salón de belleza donde trabajaba su hermana Amelia. Estaba alegre mientras se preparaba para las celebraciones de Navidad y Nochevieja. Lacey supuestamente salió a dar un paseo matutino con su perro, pero unas horas más tarde, los vecinos descubrieron al perro de los Peterson vagando por la calle, arrastrando una correa sucia detrás de él. En ese momento nadie sospechaba que algo andaba mal. El vecino dijo que simplemente pensó que el perro se había escapado, así que lo llevamos al patio trasero del dueño. Por la tarde, los padres preocupados llamaron a la policía y denunciaron su desaparición, solicitando que comenzaran a buscarla de inmediato porque Lacey estaba embarazada. Y si estaba en problemas, necesitaba ayuda lo antes posible. Sin embargo, nunca fue encontrada ese día ni al siguiente. Un día después, la noticia de la maestra desaparecida se esparció por toda la ciudad, lo que llevó a cientos de voluntarios a unirse a la búsqueda. La gente peinó la zona, pegando volantes con retratos de la niña y organizando páginas de búsqueda y redes sociales, donde publicaron información detallada sobre la madre y el padrastro desaparecidos. El hermano mayor y la hermana menor apelaron a todos los interesados en la televisión, solicitando ayuda en la búsqueda y compartiendo cualquier información útil por la cual incluso se anunció una recompensa, excepto que Scott se comportó de manera extraña e incluso sospechosa, negándose a participar en conferencias de prensa, mostrando poco interés en los resultados de la búsqueda y apareciendo despreocupado. El comportamiento del señor Peterson, según el investigador a cargo del caso, levantó sospechas desde el principio. Estaba aterradoramente calmado, y las preguntas de los policías lo molestaban. No hizo preguntas. Actuó con arrogancia, y lo más interesante, confundió sus declaraciones cambiándolas varias veces. Scott fue la última persona en ver a su cónyuge el día en que desapareció. Fue al campo de golf por la mañana para hacer algo de ejercicio y jugar, mientras su esposa se quedaba en casa, con la intención de pasear al perro y hacer algo de limpieza más tarde. Cuando llegó a casa, encontró al perro en el patio trasero, pero Lacey no estaba por ninguna parte. Scott no fue a la policía porque creía que su esposa estaba visitando a sus padres. Sin embargo, cuando ella aún no se presentó, se preocupó y llamó a la casa de su suegra, donde le informaron que Lacey no había llegado. Y fue entonces cuando aparecieron las primeras inconsistencias en el testimonio de Scott. Primero, nadie pudo confirmar su coartada porque no lo habían visto en el campo de golf. En segundo lugar, el suegro afirmó, como se confirma en las conversaciones grabadas, que él mismo había llamado a Scott mientras buscaba a su hijastra, pero él respondió que no tenía idea de dónde podría estar. Peterson luego cambió de táctica abruptamente, afirmando que había cambiado de opinión sobre jugar al golf y que en su lugar planeaba ir a pescar a un lugar apartado en el puerto de Berkeley. Explicó la confusión sobre las llamadas telefónicas, diciendo que todos los familiares estaban nerviosos y no podían recordar quién había llamado a quién o cuándo durante la inspección de la casa de la pareja. Se descubrió un detalle extraño y aterrador. El bolso de Lacey, que contenía las llaves de su casa, su teléfono y algo de dinero en efectivo, había desaparecido. No habría salido de casa sin al menos llevar a su perro a pasear por el parque cercano. ¿Cómo cerraría la puerta principal? Esta matiz era alarmante, levantando sospechas de que Lacey no había desaparecido en la calle, sino desde su propia casa. Un descubrimiento espeluznante. El 13 de abril, casi 4 meses después de que la profesora embarazada desapareciera, unos pescadores locales notaron algo extraño en las rocosas costas de la bahía de San Francisco y decidieron investigar más a fondo. Resulta que su atención fue atraída por el cuerpo de un bebé que había llegado a la orilla. El cuerpo del niño apenas estaba descompuesto, pero estaba muy desfigurado. Aparentemente como resultado de que el cuerpo fue golpeado por las olas contra las rocas durante bastante tiempo, su cordón umbilical parecía haber sido desgarrado en lugar de cortado. Un día después, en otra parte de la bahía, a unos pocos kilómetros de donde se descubrió al infante, se encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición de una joven. El cadáver estaba tan desfigurado que no era inmediatamente identificable como restos humanos. Pero el aspecto más espeluznante era que el cuerpo no tenía cabeza y le faltaban la mayoría de las extremidades. Solo quedaban algunos fragmentos de ropa en el cuerpo, incluyendo un sujetador especial de maternidad,
Simplemente era imposible identificar el cuerpo, así que solo las pruebas de ADN pudieron determinar que pertenecía a la maestra desaparecida. Según los criminalistas, el bebé estaba bien conservado porque estuvo en el útero todo el tiempo, pero el cuerpo rechazó al feto durante el proceso de descomposición. Según testigos que descubrieron al niño, algo extraño que parecía una cinta o cuerda estaba envuelto alrededor de su cuello, y tenía un gran corte en su cuerpo. Aunque los resultados de la autopsia nunca se hicieron públicos oficialmente, los expertos afirmaron que la herida fue causada por una ola que golpeó el cuerpo contra una roca afilada, y que la soga alrededor de su cuello era simplemente basura. Scott evadió la captura durante la investigación y la búsqueda. Además, los padres de Lacey defendieron activamente a su yerno durante los primeros días, describiéndolo como un esposo ideal y su matrimonio como feliz, y basado en el amor y la confianza. Pero cuanto más aprendía la policía sobre este hombre, más sospechoso les parecía. Peterson comenzó a engañar a su esposa casi inmediatamente después de la boda, incluso antes de que la pareja se mudara a Modesto. Más tarde, tuvo numerosas amantes con las que mentía sobre no estar casado o haber enviudado recientemente. Así, en el otoño de 2002, Scott tuvo una cita a ciegas con una encantadora rubia llamada Amber Fry. La chica trabajaba como enfermera y criaba sola a su joven hija. Buscaba una pareja de vida que amara y aceptara a ella y a su hija, y Scott era guapo y educado. Ella sabía que los sentimientos eran mutuos. Scott casi inmediatamente admitió que recientemente había enviudado, y que la próxima Navidad sería la primera sin su amada esposa fallecida. Amber lo consoló lo mejor que pudo, y a partir de ese momento, se comunicaron casi a diario. Scott pronto le dijo a su amante que podrían mudarse juntos después de las vacaciones, y la pareja comenzó a planear su futuro juntos. Es cierto. Scott declaró que nunca ha querido tener hijos propios y planea someterse a un procedimiento de esterilización conocido como vasectomía, pero también estaba preparado para criar a la hija Amber como si fuera suya. Todo iba bien hasta que Amber vio por casualidad un reportaje en la televisión sobre la desaparición de una profesora local embarazada. A pesar de que el esposo de la mujer desaparecida no dio una entrevista ni apareció frente a las cámaras, la transmisión mostró fotos de ella y Lacey juntos, y Amber reconoció a su amante. Otra característica intrigante fue el drástico cambio en la apariencia de Scott tras la desaparición de su esposa, que incluía dejarse crecer la barba y decolorarse el cabello naturalmente oscuro de la cabeza y la cara. Amber no podía creer lo que estaba viendo y esperaba que todo fuera un sueño. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba saliendo con el mismo chico. Fue directamente a la policía y les contó todo. Incluso aceptó grabar sus conversaciones telefónicas. Amber se preguntaba por qué Scott le había dicho que era viudo un par de semanas antes de que su esposa desapareciera, pero debió haber sentido que algo estaba mal, a pesar de su evasividad. Tan pronto como se encontraron los cuerpos de la madre y el niño fallecidos, surgió la cuestión de arrestar inmediatamente a Scott como el principal sospechoso. A pesar de que la investigación carecía de pruebas contundentes, había una buena posibilidad de que Scott intentara salir del país. De hecho, eso era exactamente lo que planeaba hacer. Pero, afortunadamente, no tuvo tiempo. El 18 de abril de 2003, el viudo fue detenido, pero se negó a admitir su culpabilidad. Simultáneamente, su casa, garaje y coche fueron registrados minuciosamente, arrojando resultados aterradores. Se descubrieron micropartículas de sangre seca de Lacey en las herramientas del garaje, el maletero del coche y el fondo del bote de pesca. Los expertos descubrieron varios cabellos de la mujer fallecida. La ropa que Scott llevaba puesto ese fatídico día había sido desechada hace mucho tiempo. La casa había sido sometida a varias limpiezas generales con la ayuda de servicios de limpieza, y el edificio ya había sido puesto a la venta. Pero el aspecto más difícil de la investigación fue la incapacidad de determinar la fecha exacta de la muerte de Lacey, lo que hizo imposible verificar la coartada de los sospechosos. Se descubrieron rastros de cemento en el garaje, el maletero y el barco de Peterson, lo que complicó aún más la investigación. Se pensaba que el material era la base para un ancla casera, con la que él pretendía deshacerse del cuerpo para que nunca fuera descubierto. Sin embargo, no había pruebas directas contra Scott. Fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer y segundo grado. A pesar de la defensa vigorosa y segura de los abogados, casi nadie dudaba de la culpabilidad de Scott. Sus acciones eran la indicación más obvia de esto. No estaba ni emocionado ni molesto. No participó en la búsqueda. Tenía prisa por deshacerse de las pruebas, vendiendo la casa y el coche de su esposa casi inmediatamente después de su desaparición,
cambiando su imagen y dejando el país con su amante. El investigador Jonathan Buehler, quien había estado trabajando en el caso desde la desaparición de Lacey, declaró en el tribunal que no tenía dudas sobre la culpabilidad de Peterson desde el principio. Se dio cuenta de esto después de su conversación inicial con él. El tribunal impuso inicialmente la pena de muerte como castigo. Sin embargo, después de un impresionante número de apelaciones, la sentencia fue cambiada en 2021 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, el tribunal redirigió a la madre del fallecido para que recibiera $250,000 en un seguro de vida para Lacey, que originalmente estaba asignado a Scott. Este caso de alto perfil horrorizó al público y destacó la importancia de proteger a los niños no nacidos de la violencia, ya que pueden convertirse en víctimas de crímenes similares. Así, en la primavera de 2004, se firmó la Ley Lacey Connor en presencia de los padres y la hermana de la mujer fallecida. 3 años después de la tragedia, Sharon Rocha escribió un libro biográfico titulado En memoria de Lacey, la historia de una madre de amor, pérdida y justicia, en honor a su hija y nieto. Todos los ingresos de la venta de la publicación fueron donados a la caridad. El libro fue uno de los más vendidos en no ficción en Estados Unidos. El padrastro de Lacey, el esposo de Sharon, murió de un ataque al corazón en la primavera de 2018, justo antes de otra audiencia judicial. Fue enterrado junto a su querida hijastra y su nieto. Por cierto, el padre de Lacey murió en diciembre del mismo año. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video analizamos los eventos que ocurrieron el 13 de enero de 2019. Las cámaras de vigilancia captaron a Agustina Winkelried, de 17 años, saliendo de un club de boliche al que había asistido con sus amigos. Varias horas después, quedó claro que Agustina estaba desaparecida, y su familia comenzó a buscarla. Poco después, se convirtió en el tema de conversación del pequeño pueblo argentino de Esperanza, donde vivía, y la noticia se difundió rápidamente por todo el país. Agustina nació el 6 de junio de 2001 en Esperanza, donde vive con su numerosa familia. Como la más joven de los 5 hijos de sus padres, siempre recibió un trato preferencial. Es de conocimiento común que el hijo menor de una familia recibe más atención debido a su edad. Agustina fue descrita como amigable, cariñosa y siempre sonriendo. Ella, como la mayoría de los jóvenes, disfrutaba pasar tiempo con amigos, ya fuera en el cine, en las boleras, en las discotecas o simplemente tocando el ukelele. Esperanza es un pequeño pueblo con algo más de 40,000 habitantes, la mayoría de los cuales se conocen entre sí. Debido a las limitadas opciones de entretenimiento del pueblo, todos los jóvenes allí se conocían y se relacionaban de alguna manera. Como resultado, los padres de Agustina se preocuparon, pero no tenemos miedo por ella, permitiéndole salir y pasar tiempo con sus amigos, con la única condición de que se mantenga en contacto y nos envíe su ubicación. El sábado por la tarde, 12 de enero de 2019, el padre de Agustina la dejó en la casa de una amiga, donde un grupo de unas 6 personas había planeado reunirse. Las chicas habían planeado ir a Teos, una discoteca y bolera. Después de que todos se reunieran, Agustina le dijo a su padre que pasaría la noche en casa de una amiga después de salir del club y regresaría a casa la tarde siguiente. Estaba saliendo con un hombre llamado Nau. Parece que se llevan bien, y sus familias se conocen. Esa noche, alrededor de 1 hora antes de la medianoche, Agustina le envió un mensaje y le pidió que fuera al club, pero él se negó, diciendo que estaba cansado. Más tarde, el joven llegó a arrepentirse de haberse quedado en casa esa noche. Agustina y sus amigas se lo estaban pasando de maravilla en el club. Se divirtieron, bailaron y disfrutaron de la música. A las 5 de la mañana, los amigos decidieron que era hora de irse. Sin embargo, Agustina se encontró con otro grupo de sus amigos en el club y decidió quedarse más tiempo. Como resultado, el grupo se separó y se dirigió a casa, dejando a Agustina con un grupo diferente de amigos. A las 5:40 am, una cámara de vigilancia captó a Agustina saliendo del lugar con un teléfono celular. Después de salir del edificio, se fue a un restaurante de comida rápida. Agustina esperó su turno, recibió su pedido, habló brevemente con un conocido y luego se dirigió a la carretera. La casa de la amiga donde planeaba pasar la noche no estaba lejos.
Así que Agustina decidió caminar hasta allí. El día se estaba iluminando y parecía tener confianza en su seguridad. Como pueden ver, no había aceras, así que solo se podía caminar por el borde de la carretera. No está claro si Agustina bebió esa noche, pero las imágenes muestran que, a pesar de llevar zapatos de plataforma con tacón alto, caminó con firmeza. Se desvió ligeramente hacia un lado al acercarse a la entrada. Pero esto no es sorprendente, dado que el sitio es un camino sin pavimentar con rocas, simplemente podría haberse tropezado. Además, cabe destacar que el Club Teos tiene una división por edades. Una zona está reservada para los menores de 18 años, por lo que no se vende alcohol allí. Agustina finalmente no llegó ni a la casa de su amiga ni a la suya. Sus padres siempre estaban al tanto de su ubicación, porque ella siempre les decía, pero cuando llegó la mañana, notaron que su hija no les había enviado un mensaje para informarles que había llegado a casa de su amiga y estaba bien. Entonces se preocuparon e intentaron contactar a Agustina, pero no pudieron hacerlo. Su número de teléfono no estaba disponible. Los padres sabían que se esperaba que pasara la noche en casa de una amiga. Entonces contactaron a su amiga, quien les informó que Agustina no había regresado del club. La amiga también informó a los preocupados padres que Agustina se había quedado en el club con otro grupo de personas. Después de contactar a todos los conocidos de su hija y descubrir que nadie sabía dónde estaba, el padre de Agustina llamó a la policía y comenzó a buscarla por su cuenta. Daniel M. Winkelried era una figura bien conocida en la ciudad, habiendo sido presidente de un club de fútbol local y propietario de una pequeña empresa de fabricación y venta de muebles. Cuando descubrieron que estaba en apuros, muchos lugareños se ofrecieron a ayudar con la búsqueda, y los amigos de Cristina pudieron concienciar sobre el caso a través de las redes sociales, lo que resultó en cobertura en los programas de noticias de televisión. Después de comenzar la investigación y enterarse de que Agustina había estado en el club de Taylor toda la noche, los policías fueron allí para hablar con posibles testigos y examinar las grabaciones de las cámaras de vigilancia disponibles en el lugar. Aparte de las imágenes de Agustina caminando hacia la carretera, esto no reveló nada nuevo. Cuando los oficiales se dieron cuenta de en qué dirección había ido, comenzaron a interrogar a las personas que vivían a lo largo de la carretera, así como a empleados de varios negocios en la zona. Era posible que alguien hubiera visto o escuchado algo, y cualquier indicio era significativo. El amigo de Agustina, Brian, estaba entre aquellos que se enteraron de su desaparición a través de las redes sociales. Noté la gran cantidad de publicaciones sobre encontrar a Agustina. Brian contactó a su padre, Daniel, y le informó que había visto a Agustina fuera del Club Teos alrededor de las 6 a.m. Él iba conduciendo cuando la vio de pie al borde de la carretera. Estaba hablando con el conductor de un coche plateado que se había detenido junto a ella a unos cientos de metros del club. Brian continuó por el camino, pero rápidamente agarró su teléfono y llamó a Agustina. Le preguntó si estaba bien y si necesitaba un aventón a casa. Dijo que estaba bien y que el hombre que conducía el coche plateado se había detenido para advertirle que era peligroso caminar por esta carretera, porque podría ser atropellada por el tráfico. Aceptó la oferta de Brian de llevarla y explicó que iba a la casa de una amiga. Había una gasolinera a unos cientos de metros de donde Brian vio a Agustina, así que decidimos parar, esperar por ella y llenar el tanque. Cuando Agustina no llegó a la gasolinera 15 minutos después, Brian decidió ir a buscarla él mismo, pero no había rastro de ella. Sus intentos de contactarla también fueron infructuosos, ya que no respondió. No le había dado mucha importancia en ese momento. Suponiendo ese huevo, Agustina había ido directamente a la casa de su amiga, olvidando que él la estaba esperando. Dada toda esta información, la pista principal era un coche plateado. Brian no podía decir con certeza de qué marca y modelo era el coche, pero según él, era bastante viejo. The Man, sentado en el asiento del conductor, pudo haber sido la última persona en ver a Agustina. No se descartó la posibilidad de que él estuviera involucrado en su desaparición. Cuando la policía intentó localizar el teléfono celular de Agustina, descubrieron que la última vez que recibió señal fue de una torre en el mismo barrio que el club. Debido a que el club estaba en las afueras de la ciudad, había numerosos terrenos baldíos y campos donde los equipos de búsqueda centraron sus esfuerzos. Agustina caminaba por la carretera y notó que solo esta gasolinera tenía cámaras de vigilancia. Daniel había llegado para examinar las grabaciones y determinar si su hija había llegado a ese lugar. Dada la ubicación de la casa de su amiga, Agustina tenía que pasar por la gasolinera.
Daniel explicó la situación al empleado de la gasolinera y pidió ayuda. El empleado, que también es padre, le mostró las imágenes que la cámara captó esa mañana, casi perdiendo su trabajo como resultado. Más tarde, el dueño de la gasolinera lo despidió por permitir que una persona no autorizada viera las grabaciones sin permiso. Cuando los residentes del pueblo se enteraron de esto, se unieron y comenzaron a repostar sus vehículos en otros lugares. Esto calmó la ira del dueño de la gasolinera y reinstaló al empleado y se disculpó con él en la casa de Esperanza. Daniel revisó las grabaciones capturadas por las cámaras de la gasolinera, pero no encontró a su hija. Parecía que Agustina nunca había llegado. Sin embargo, las imágenes revelaron el mismo viejo coche plateado que Brian había descrito anteriormente. Había pasado por la gasolinera alrededor del mismo momento en que Agustina caminaba por la calle. Era un coche Renault, y Daniel determinó quién era el dueño. Pablo Trionfini, de 39 años. Es un empleado municipal, o más específicamente, un basurero que vive a menos de 1 kilómetro de la gasolinera. No tenía antecedentes penales, pero había llamado la atención de la policía en varias ocasiones. La primera vez su exesposa lo denunció a la policía por golpearla. Esto resultó en una orden judicial que prohibía a Trionfini contactar a su exesposa. Fue arrestado una segunda vez por violar la orden. Ambos incidentes ocurrieron en 2017. Los oficiales de policía llegaron poco después de que Daniel revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera. También querían ver las imágenes, pero no sabían que el padre de Agustina ya las había revisado. Pudieron identificar el coche plateado después de revisar las grabaciones de vigilancia. Cuando descubrieron que Daniel había visto el video antes que ellos, se preocuparon de que pudiera ocurrir un linchamiento y fueron directamente a la casa de Pablo Trionfini. Cuando llegó la policía, descubrieron que la gente se había reunido frente a la casa y estaba gritando, pero Agustina informó que la multitud se dispersó después de que llegó la policía. Y una de las personas presentes informó a los oficiales que Trionfini estaba dentro de la casa. Cuando escuchó los gritos miró fuera, pero cuando vio a la multitud hostil huyó adentro y cerró la puerta con llave. Los oficiales carecían de causa probable para justificar una entrada no autorizada en la casa del hombre, por lo que solicitaron una orden de registro. Mientras esperaban la orden, la casa fue acordonada para disuadir al sospechoso de intentar huir. Alrededor de la medianoche, un oficial de policía decidió investigar el patio y descubrió que Pablo Trionfini había muerto. El oficial de policía se apresuró a ayudar, pero ya era demasiado tarde. Trionfini había muerto. Tal giro de los acontecimientos reveló su implicación en la desaparición de Agustín. Pero a pesar de registrar su casa y su coche, la policía no descubrió ninguna evidencia. Pablo Trionfini utilizó la cuerda para liberarse de más problemas y procedimientos. Mientras la policía registraba la casa, el vecino de Finis se acercó a ellos y dijo que Pablo había pasado durante el día y le había pedido prestada una pala, supuestamente para buscar lombrices de tierra porque iba a pescar. Media hora después, devolvió la pala y le dijo a su vecino que había notado algo extraño. Trionfini le agradeció al hombre y dijo, con cautela, «Gracias. No estoy seguro de si alguna vez volveré a verte». Los testigos vieron a Trionfini Liave salir de la casa varias veces el domingo mientras montaba en su bicicleta y llevaba una pala. Esto podría indicar que Agustina había fallecido. El lunes 14 de enero de 2019 se inició una búsqueda al amanecer con la asistencia de drones y perros policía. El cuerpo medio manchado de Agustín fue descubierto unos 500 metros de su club a las 9:15 am. Había sido escondido en una zanja llena de densa vegetación. A medida que se difundía la noticia del descubrimiento del cuerpo de Agustina Invinkelred, sus amigos y familiares comenzaron a enviarle emotivos mensajes de despedida en las redes sociales. Esto incluyó una conmovedora publicación de su novio, quien publicó 2 fotos de él con Agustín en su cuenta de Instagram y escribió: «Ojalá pudiera despertar y todo esto fuera un sueño. Te extrañaré tanto. Mi amor nunca abandonará mi corazón. Vuela, hola, mi reina. Sé que nos volveremos a ver». El examen forense reveló que Agustina luchó desesperadamente por su vida. Sus manos estaban cubiertas de heridas defensivas con trozos de piel de su atacante bajo sus uñas. Una prueba de ADN confirmó que el hombre que agredió a Agustina era Pablo Trionfini. La forense determinó que la causa de la muerte fue estrangulación. Nunca sabremos cómo Agustina terminó con Pablo Trionfini, si él la obligó o simplemente le ofreció un aventón. Solo podemos especular porque solo 2 personas conocían la verdad y nunca podrán hablar de ello nuevamente. La policía revisó el árbol en el teléfono de Finis y no encontró evidencia de que conociera a Agustín. Cientos de personas asistieron al funeral para despedirse de Agustina Invinkelred. Mientras tanto, según informes de los medios argentinos, los familiares de Pablo Trionfini no asistieron a su funeral. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.
El martes 14 de enero de 2014, justo antes del mediodía, se enviaron agentes de la ley a una residencia en Frisco, Texas, para realizar un chequeo de bienestar de Anna Moses, una mujer de 43 años que vive de manera independiente. Su novio Michael Stodnick expresó su preocupación cuando no pudo contactarla. Tenían una cita programada la noche anterior, pero cuando Michael llegó a la casa de Anna a las 7:30 p.m., estaba oscuro, o las luces estaban apagadas, y su coche no estaba en el camino de entrada. Esto era inusual porque Anna normalmente dejaba su coche en el camino de entrada, excepto cuando había mal tiempo, cuando lo aparcaba en el garaje. Michael tocó el timbre, llamó y envió un mensaje de texto, pero no recibió respuesta. Después de su intento inicial de contactar a Anna, Michael condujo a un Starbucks cercano y esperó 15 minutos. Regresó a la casa de Anna y no encontró ningún cambio aparente, así que decidió irse a casa. A la mañana siguiente, Michael intentó nuevamente comunicarse con Anna a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, pero no recibió respuesta. Preocupado, contactó a algunos de sus amigos, quienes también informaron no haber tenido noticias de ella a las 9 a.m. En la mañana del 14 de enero, Michael regresó a la casa de Anna y descubrió que sus cubos de basura seguían en la entrada y que los paquetes permanecían sin abrir en su puerta. A pesar de tener la llave de la casa, Michael se abstuvo de entrar porque no conocía el código de la alarma. La situación indicaba que Anna no había regresado a casa del trabajo el día 13. Michael contactó a la policía y solicitó un chequeo de bienestar después de preocuparse por el estado de Anna. La policía le aconsejó que se pusiera en contacto con la policía de la Universidad de Texas en Dallas, que era la última ubicación conocida de Anna. Anna trabajaba como analista estadístico en el Departamento de Estrategia de la UTD y había trabajado todo el día el 13 de enero. Michael fue al campus y habló con la policía, pero no parecían preocupados. Solo tomaron en serio la desaparición de Anna después de que su jefe la reportara como desaparecida. Su jefe también les informó que ella no había estado en el trabajo la mañana del 14 de enero. Tras este informe se realizó una llamada al 911, lo que llevó a la llegada de la policía. Pero como residentes, nada parecía fuera de lugar. No había evidencia de entrada forzada. Contactaron al hijo de Anna, Igor, quien tenía una llave y los recibió en la casa. La alarma se desactivó a las 12:05 p.m., según el registro de la alarma, por primera vez desde la mañana del 13 de enero. La pregunta seguía siendo, ¿dónde estaba Anna? La policía registró varias habitaciones y encontró el cuerpo sin vida de Anna en el garaje, donde había sido asesinada de un disparo. A pesar de su muerte, permaneció vestida con su abrigo y bufanda. Sorprendentemente, no parecía faltar nada más que su coche. Su bolso con dinero fue encontrado junto a ella, y el correo estaba esparcido a su alrededor. Notablemente, una bolsa vacía de Taco Bell con un envoltorio de quesadilla estaba en el suelo cercano. Anna tenía 7 heridas de bala, distribuidas de la siguiente manera: 1 en el cuello, 2 en el pecho, 3 en la espalda y una que no rompió la piel, con la bala alojada en su ropa. También tenía abrasiones en la mano izquierda y una abrasión menor en la mano derecha, que podrían ser el resultado de una caída o heridas defensivas. Sorprendentemente, la policía descubrió 11 casquillos en el garaje, lo que contradice el conteo inicial de 7. Curiosamente, no había agujeros de bala en el garaje. Esto llevó a la policía a sospechar que la escena del crimen había sido montada para dar la apariencia de un robo. Cabe destacar que no se encontraron huellas dactilares en la puerta del patio ni en la puerta interior del garaje. La policía cree que Anna fue asesinada la noche del 13 de enero cuando regresaba a casa después de su trabajo en la Universidad de Texas en Dallas. La pregunta crucial sigue siendo, ¿quién es responsable del asesinato de Anna? La investigación sobre la muerte de Anna generó más preguntas que respuestas. Originaria de Rusia, se mudó a los Estados Unidos después de conocer a Robert Moses. Su unión llevó al matrimonio, y Robert fue adoptado formalmente por su hijo Igor. Inicialmente, la familia parecía unida, con Robert e Igor teniendo un fuerte vínculo. Sin embargo, a medida que pasaron los años y Anna ganó confianza en su nueva vida americana, comenzó a participar en actividades separadas de Robert, lo que causó tensiones en su relación. Y sus interacciones con otros hombres contribuyeron a la ruptura de su matrimonio. Una de estas conexiones fue con el Dr. John Willerkowski, un colega que le proporcionaba generosamente asistencia financiera cuando era necesario. Anna también pasaba tiempo con Jerry Casper, un hombre que compartía su pasión por la ópera y los musicales.
Jerry estaba tan fascinado con Anna que le dedicó libros de poesía. A pesar de esto, él afirmaba que no había nada romántico entre él y Anna porque estaba casado. Durante su investigación, la policía habló con uno de los amigos de Anna, el Dr. Jacks, un cristiano que trabajaba en la Universidad de Texas en Dallas. El Dr. Christian describió un incidente que ocurrió el 15 de diciembre de 2012 entre Anna y su ex-esposo Robert. Según el Dr. Christian, Anna estaba en gran angustia y se puso en contacto con él, afirmando que estaba atrapada dentro de un armario con sus 2 perros. Se llamó a la policía, pero el incidente se reportó como un error. El Dr. Christian declaró que Anna parecía genuinamente asustada de Robert, recordando un encuentro en el que Anna estaba visiblemente alterada y expresó su preocupación de que él la mataría esa noche. Anna y Robert finalizaron su divorcio en marzo de 2013. A pesar de la separación, Robert se quedó en la casa, mientras que Robert se mudó a una vivienda compartida con otros 3 hombres divorciados, notablemente su hijo Igor, quien mantenía estrechos lazos con ambos padres y les hacía visitas frecuentes. A pesar de su divorcio, Robert continuó ayudando a Anna con las reparaciones del hogar según fuera necesario. Sorprendentemente, Anna no le contó a ningún amigo o familiar sobre sus persistentes miedos respecto a Robert después del divorcio. De hecho, parecía contenta y feliz, habiendo encontrado compañía a través de las citas en línea. Anna había estado en una relación de 1 año con Michael, a quien conoció a través de Match.com. Cuando fue interrogado por la policía, Robert dio su versión de los hechos el 13 de enero. Afirmó haber pasado el día viendo fútbol en casa antes de visitar el Twin Peaks Bar. Las grabaciones de vigilancia confirmaron su cronología, con él entrando al bar a las 6 p.m., y saliendo a las 7:57 p.m. durante el interrogatorio. La policía descubrió un pequeño corte en la mano derecha de Robert, justo encima del nudillo de su dedo anular, con sangre filtrándose a través del vendaje. A pesar de esto, Robert cooperó con la investigación, proporcionando una muestra de ADN y permitiendo que la policía registrara su habitación. Durante la búsqueda de las pertenencias de Robert, se descubrieron varias armas de fuego, incluyendo un rifle largo Ruger, una pistola de bolsillo negra y una pistola de tiro al blanco Browning Buckmark negra. Sin embargo, pruebas exhaustivas eliminaron estas armas de fuego como el arma del crimen. El día después de que se descubriera el cuerpo de Anna, su coche fue encontrado a unas pocas calles de su casa. Al inspeccionar, la policía descubrió sangre en el asiento del conductor, así como huellas de barro en el capó del coche y en la parte superior del vehículo. Dentro del coche, una lata de Red Bull en el asiento trasero del lado del pasajero, y una colilla en el piso levantaron sospechas porque no se conocía que Anna fumara o bebiera bebidas energéticas. La policía creía que la sangre encontrada en el coche era consistente con el tipo de herida en la mano derecha de Robert. Las pruebas de ADN posteriores revelaron que la sangre en el coche de Anna coincidía con la muestra de ADN de Robert. Cuando se le preguntó sobre la sangre, Robert inicialmente afirmó no saber nada, diciendo que no podía pensar en una razón para su presencia. Más tarde admitió haber estado en el coche de Anna el 28 de enero de 2015, explicando que estaba arreglando una tubería de agua rota en el garaje en ese momento. Tras estos hallazgos, Robert fue acusado de asesinato. La fiscalía construyó su caso sobre la afirmación de que Robert era la única persona con el motivo, los medios y la oportunidad para cometer el asesinato de Anna, alegando que todo apuntaba hacia él. No apunta a ningún otro lugar. Sus desacuerdos giraban en torno a la creencia de que Robert asesinó a Anna por beneficio económico personal. El tribunal se enteró de esto el 13 de enero. Anna salió para trabajar a las 8:23 a.m., como suele hacer, y poniendo la alarma de la casa antes de salir. Pasó el día en el trabajo, con un descanso para el té alrededor de las 2 p.m., junto al Dr. Wilerkowski. Anna terminó su jornada laboral a las 5 p.m., su hora habitual de salida. A las 5:04 p.m. la videovigilancia la captó entrando al estacionamiento del trabajo. A las 5:07 p.m., Anna salió del garaje, deteniéndose en un Taco Bell para comprar un corset de pollo, Delia. Crucialmente, la vigilancia cerca de una escuela primaria cerca de la casa de Anna captó un coche que se asemejaba al de Anna pasando a las 5:44 p.m. Esto plantea la pregunta, si Anna condujo a casa, ¿había alguien esperándola dentro del garaje? El caso de la fiscalía se basó en gran medida en establecer el momento de la muerte de Anna, que la policía afirmó ocurrió entre las 5:50 p.m. y las 5:55 p.m. Los testimonios en el tribunal incluyeron declaraciones de personas que viven en la calle donde se descubrió el coche de Anna.
Stephen Brockway, testificó que el 14 de enero, alrededor de la 1 p.m., a la 1:40 p.m., él y un amigo estaban moviendo un remolque y no había coches estacionados cerca. Regresó alrededor de las 3 p.m. y notó que había una SUV estacionada. Otro vecino informó haber visto una camioneta Chevrolet azul en la calle alrededor de las 5 p.m. y las 6 p.m. Basándose en esta información, la policía concluyó que el coche de Anna probablemente se dejó allí después de las 6 p.m. el 14 de enero. Se reveló en el tribunal que la policía había interrogado a los otros hombres en la vida de Anna. Específicamente, Michael y Jerry. Ambos hombres proporcionaron voluntariamente muestras de ADN para la investigación, pero Michael negó poseer cualquier arma de fuego. Jerry, por otro lado, admitió poseer una Glock de 9 milímetros y una pistola de tiro de 2 puntos. Aunque la policía no recuperó estas armas, el tribunal se enteró por los registros de peaje que Jerry salió de su lugar de trabajo en Arlington alrededor de las 5:18 p.m. del 13 de enero y salió de la caseta de peaje de Renner Road a las 6 p.m. Esta información, combinada con la creencia de la policía sobre la hora de la muerte de Anna, sugería que Jerry no estaba en condiciones de ser responsable del crimen en el momento en que ocurrió. Estos detalles fueron presentados ante el tribunal para descartar a cualquier otro posible sospechoso. El tribunal fue informado de que el Dr. Wilerkowski había sido excluido como sospechoso, basándose en los registros de peaje que confirmaban que estaba en Garland Rover camino a casa a las 5:47 p.m. Además, el tipo de arma de fuego que poseía, una Glock de calibre .40, no coincidía con la pistola utilizada para matar a Anna. Las pruebas de ADN de la lata de Red Bull y la colilla de cigarrillo encontradas en el coche de Anna revelaron que el ADN pertenecía a un hombre desconocido. A pesar de ingresar el perfil en el sistema de índice de ADN combinado, no hubo coincidencias. La fiscalía enfatizó el motivo financiero afirmando que Robert se beneficiaría económicamente de la muerte de Anna. Una revisión de sus registros financieros reveló que varias tarjetas de crédito estaban casi durante los interrogatorios policiales. Robert supuestamente mostró un gran interés en las finanzas de Anna. Michael informó a la policía que poco después de la muerte de Anna, Robert preguntó sobre su situación financiera y se acercó a la madre de Anna para preguntar sobre la ubicación de las joyas de Anna. La doctora Christian testificó que escuchó a Robert decir que sería beneficioso si viviera en la casa de Anna para evitar el costo de mantener 2 hogares. Tatiana Hebert, otra amiga de Anna, describió a Robert como un empresario que estaba interesado en las cuentas bancarias, contraseñas y otros documentos de Anna. El tribunal se enteró de que Frank Shura, el albacén dependiente de Anna, le aconsejó a Igor que estableciera un fideicomiso, pero Robert le dijo que depositara el dinero en una cuenta bancaria. En su lugar, Igor fue nombrado beneficiario de la póliza de seguro de vida de Anna por $750,000 con 0 centavos. El 4 de febrero de 2015, la herencia de Anna depositó $25 con 0 centavos en la cuenta bancaria conjunta de Robert e Igor. Igor afirmó que el dinero se utilizó para pagar el coche que él estaba conduciendo, el cual Robert había poseído anteriormente y que luego le había transferido a Igor. Los ingresos también se utilizaron para pagar la hipoteca de Anna. La defensa afirmó que al centrarse en Robert, la policía no investigó a fondo a otros hombres en la vida de Anna. Afirmaron que los objetos descubiertos en el coche de Anna, así como las huellas, no coincidían con el ADN de Robert, y que el arma utilizada para asesinar a Anna aún no había sido encontrada. En defensa de Robert, se argumentó que no se vio afectado financieramente por la muerte de Anna. Robert afirmó que su mudanza a la casa de Anna fue únicamente para ayudar a Igor, quien era el beneficiario de su seguro de vida. Igor apoyó esta afirmación, testificando que la decisión de Robert de mudarse fue suya, motivada por el deseo de recibir ayuda en la gestión de las facturas y las responsabilidades del hogar. El juicio reveló que Anna cuidaba excelentemente de Igor, haciéndolo todo por él, por lo que no era raro que él buscara ayuda con el pago de las facturas. Igor testificó sobre la mancha de sangre descubierta en el coche de Anna, afirmando que había estado allí durante años, y no era una mancha nueva o fresca. La defensa también cuestionó la precisión del momento de la muerte. El médico forense declaró durante el juicio que el contenido del estómago de Anna había sido casi completamente digerido. La defensa argumentó que si ella hubiera comido la quesadilla y muerto antes de las 6 p.m., habría habido más restos de comida identificables en su estómago. Esto plantea la posibilidad de que ella fuera asesinada más tarde, proporcionando una coartada para Robert y algunos de los otros conocidos masculinos de Anna. A pesar de los argumentos de la defensa,
un jurado del condado de Collin declaró a Robert Arthur Moses culpable de asesinato en primer grado de su exesposa Anna por motivos financieros y de su relación a finales de 2016, condenándolo a cadena perpetua después de más de 8 horas de deliberación. En el tribunal, los fiscales se refirieron al entonces de 64 años como un asesino calculador, afirmando que Anna, de 43 años, fue el objetivo y emboscada en el momento en que murió. Ella fue asesinada en la flor de su vida y nadie debería volver a temerle. Tras su condena, presentó una apelación para impugnar la decisión del tribunal. La apelación de Roberts se centró en la falta de pruebas, alegando que la condena se basó únicamente en conjeturas y especulaciones. La apelación se centró en piezas específicas de evidencia, incluyendo la quesadilla de pollo de Taco Bell y la inexplicada gran suma de dinero en la cuenta de ahorros de Anna en el momento de su muerte. Con respecto a la idea de la quesadilla de pollo, la apelación se centró en el testimonio del Dr. William, que cuestionaba el momento establecido de la muerte de Anna. El Dr. Rohr reconoció que si Anna hubiera comido una quesadilla de pollo en su camino a casa a las 5:45 p.m., es razonable esperar que el contenido del estómago esté parcialmente digerido después de ser disparada 10 minutos después. Sin embargo, testificó que no pudo reconocer ningún tipo de alimento en el contenido estomacal de Anna, lo que pone en duda la precisión de la cronología. La apelación argumentó que la incertidumbre sobre la digestión de la quesadilla de pollo pone en duda la precisión de la hora de la muerte de Anna, lo que implica que ella fue asesinada después de las 7 p.m. Si es cierto, esta afirmación proporcionaría una coartada para Robert, quien supuestamente estaba en el bar Twin Peaks en ese momento. Además, la apelación destacó la sustancial cuenta de ahorros de Anna, enfatizando el aumento significativo de los fondos durante un período de 23 meses, a pesar de que sus registros de gastos mostraban que gastaba la mayor parte de sus ingresos. La apelación culpó a la policía por no investigar el origen de los fondos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones Estatal rechazó los argumentos de Robert con respecto a la quesadilla. El tribunal declaró que nadie sabía qué había pasado con ella o si Anna la había consumido, en cuanto a los ahorros de Anna. El tribunal señaló que los fiscales lo mencionaron durante el juicio, afirmando que parte del dinero provenía de un antiguo interés romántico que quería ayudar a Anna. A pesar de la apelación, el tribunal confirmó la condena de Robert, y él sigue encarcelado. El rechazo de la apelación confirma el juicio anterior y preserva el resultado del juicio. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.